Hoy vamos a ver otra revolución burguesa que fue la revolución industrial, que se llevó a cabo en dos etapas, la primera de 1760 hasta 1840 y la otra de 1880 hasta 1914. Bueno, primero que todo, entonces, ¿por qué se le llamó revolución? O sea, revolución no es sinónimo de guerra, de conflicto, aunque así lo parezca, ¿sí? Casi siempre cuando se habla de revolución, pues lo primero que piensa uno es en alguna guerra o en una revolución como la francesa, que entonces la gente se rebotó y le cortaron la cabeza a Luis XVI y hubo el régimen de terror. No, pero revolución en su sentido quiere decir cambio y transformación. Entonces, ¿por qué la revolución industrial? ¿Sí? O este desarrollo industrial fue una revolución precisamente porque impulsó bastantes cambios y transformaciones. Bueno, la revolución industrial, entonces aquí vemos algunas imágenes, ¿sí? Precisamente de cómo se transformó el mundo gracias a la revolución industrial. ¿En dónde empieza la revolución industrial? La revolución industrial empieza entonces en Inglaterra a finales del siglo XVIII y también el siglo XIX. ¿Sí? Entonces empieza esta transformación y acá en las fotos pues podemos ver algunos de los grandes cambios que tuvo Inglaterra especialmente gracias a la revolución. Entonces vemos por ejemplo una fábrica de textiles en la parte de abajo donde se ve pues un telar mecánico y varias hiladeras, ¿sí? Que así se llaman las personas que trabajan hilando, ¿no? En estas máquinas también vemos un tren a vapor, que fue una de esas máquinas de transporte que se inventó gracias a la revolución industrial, y vemos entonces otras fábricas donde se está implementando pues estas máquinas que se desarrollan durante la revolución industrial. Bueno, ¿cómo era la economía preindustrial? Es decir, antes de la revolución industrial era una economía básicamente, ¿sí?, agraria, es decir, todo se centraba en el campo, ¿sí? Como vemos también en la imagen, ¿sí? Entonces era una economía muy incipiente, ¿sí? Todo se hacía de manera manual, ¿sí? Entonces el arado, por lo menos como lo vemos acá, se hacía de forma manual o pues en los mejores casos se utilizaba caballos, bueyes o asnos, ¿sí? Entonces antes de la revolución industrial la mayoría de la riqueza, ¿sí?, estaba precisamente en el campo, es decir, cuanto más producía o cuanto más producción agrícola tenía un país, pues más rico era, ¿sí? Pero estas zonas entonces eran poco desarrolladas y pues antes de la revolución industrial el mundo era básicamente un mundo rural. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de gente vivía era en el campo, porque básicamente pues podemos decir que en las ciudades no había mucho que hacer. Bueno, perdón, hago un paréntesis ahí, ya se están acordando del tema, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿cómo era la demografía antes de la revolución industrial? Entonces, primero, el crecimiento de la población era lento o nulo, ¿sí? Bueno, ¿por qué crecía tan poco la población? Primero, porque había altas tasas de mortalidad, ¿sí? Y especialmente mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque pues no había acceso a servicios de salud, ¿sí? Principalmente porque la gente pues vivía en el campo y en el campo pues no se tenía acceso a eso, también porque pues algo también importante de la revolución industrial es que no solamente incorporó la máquina, perdón, sino que también incorporó cambios científicos y tecnológicos. Sí, entonces por ejemplo los avances en la medicina, ¿sí?, las vacunas, la prevención en salud, bueno, todos estos avances hicieron de que por primera vez la tasa de natalidad fuera mucho más que la de mortalidad, es decir, la tasa de quienes nacían era mucho más alta de quienes morían. Bueno, vamos a ver entonces
¿qué cambios importantes hubo en el siglo XVIII? Primero, pues hubo una expansión del comercio, es decir, con la mejora de los medios de transporte. Entonces, por ejemplo, el barco a vapor o el tren a vapor, entonces ya era mucho más fácil para una región, para un país, sacar sus productos hacia afuera, valga la redundancia, es decir, que trascendieran más allá de sus fronteras nacionales. Entonces eso impulsó el comercio, la exportación, y sobre todo pues Inglaterra fue uno de los países cuya industria insignia o su industria líder pues fue la de los textiles. Entonces con este desarrollo del transporte terrestre y marítimo, entonces pues Inglaterra se convirtió en el proveedor de telas y en el proveedor de textiles, es decir, de ropa de todo el mundo, o bueno, o por lo menos de medio mundo, ¿sí? Y entonces se empezó a desarrollar en un principio lo que se conoce como la industria doméstica. Bueno, listo. Y con el desarrollo de esta industria doméstica, ¿sí? Que nace en el campo, porque pues como les decía ahorita, pues la mayoría de población era en el campo. Entonces se dan, digamos, una serie de transformaciones, ¿sí? Entonces los empresarios, ¿sí? Eran básicamente comerciantes, ¿sí? Los obreros pues eran básicamente los campesinos, ¿sí? Y algo que no se veía antes, se empieza a dejar de hablar de jornal, ¿sí? Es decir, que era lo que ganaba el trabajador del campo, a hablar de un salario, ¿sí? Es decir, ya no se pagaba, digamos, por día, sino ya se pagaba semanal, quincenal o mensualmente. Y algo también importante es que toda la producción ya no está destinada al mercado local, es decir, a que me compren en mi región, a que me compren en mi departamento, a que me compren en mi país, sino que todo empieza también a salir esa producción, a venderse y comercializarse hacia afuera. Por eso, pues también el papel importante del comerciante. Bueno, ahora sí llegamos entonces a lo que es la primera revolución industrial, ¿sí? Bueno, las transformaciones que se hicieron en la primera revolución industrial pues fueron principalmente en estos 5 aspectos, ¿no? La parte agraria, si quieren también pueden anotarlo, la parte demográfica, la parte técnica, la parte comercial, incluido lo de los transportes y las comunicaciones, y los principales sectores que se desarrollaron durante la primera revolución industrial fue el sector textil y el sector siderúrgico. Para los que no saben qué es el sector siderúrgico, es el sector de los metales, principalmente del acero, ¿sí? Entonces, ¿por qué se desarrolló? Porque cuando surge la revolución industrial se crea la máquina de vapor. Pues entonces las máquinas empiezan a ser fabricadas obviamente de acero, de hierro, ¿sí? Algunas eran hechas de cobre, claro que el cobre pues ya después se puso caro, pero entonces pues para fabricar todas estas nuevas máquinas pues cada vez se necesitaba más y más metales, y pues eso lo empezó a suplir la industria siderúrgica. Bueno, transformaciones demográficas, como les decía hace un rato. Entonces, perdón, las tasas de mortalidad que eran catastróficas, ¿sí? Empezaron a disminuir, es decir, cada vez morían menos niños y cada vez entonces la población crecía más. También como la revolución industrial llegó al campo, ¿sí? Es decir, el campo se mecanizó, entonces dejamos del arado manual o el arado por bueyes, por caballos, a un arado que era mecánico, ¿sí? Entonces eso aumentó la productividad, es decir, el campo cada vez producía más, ¿sí? Además, hubo avances en higiénicos sanitarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí se empieza a desarrollar lo que fueron los antisépticos y los antibióticos. Entonces los antisépticos y los antibióticos lograron, ¿sí?
que miles de personas que morían por infecciones o por enfermedades infecciosas, pues simplemente pues ya dejaran de morir y pudieran ser tratados. Y igualmente pues empezaron a desarrollarse las primeras vacunas. Entonces, al disminuir las tasas de mortalidad, es decir, de la gente que moría, especialmente los niños, al aumentar la disponibilidad de comida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? La población cada vez crecía más porque pues básicamente era más saludable y mejor alimentada, ¿sí? Entonces aquí podemos ver perdón, en la tabla cómo a medida que pasa el tiempo se fue aumentando la tasa de natalidad y se fue disminuyendo la tasa de mortalidad. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, pues aumentaba la natalidad y disminuía la mortalidad. Bueno, lo que ya decíamos entonces, lo que ya les decía, perdón, hace un rato, entonces hubo una serie de transformaciones agrarias, ¿sí? Especialmente la implementación de maquinaria agrícola, ¿sí? La implementación de nuevas técnicas también de bueno, de siembra, bueno, de agricultura, mejor dicho, para decirlo de forma correcta. Nuevas técnicas de agricultura que lograron entonces también aumentar la productividad. También en esta época, bueno, se empiezan a dar pues los primeros agroquímicos, ¿no? Que permiten también controlar algunas plagas y aumentar también la productividad de algunos cultivos. Entonces el campo se fue mecanizando y a medida de que se fue mecanizando, es decir, a medida que se incorporaban nuevas máquinas, ¿sí? Pues como le dice acá, sobre todo las segadoras y las trilladoras, pues cada vez se necesitó menos la mano de obra humana. Y entonces, ¿qué pasó con esa gente que ya no tenía trabajo en el campo? Pues pegó para la ciudad, ¿sí? Y ahí vino entonces el otro, ¿sí? El otro, digamos, desarrollo, la otra consecuencia, que fue la migración del campo hacia la ciudad, ¿sí? Aquí tenemos pues otro resumen de las consecuencias. Entonces se logró producir unos excedentes alimentarios que precisamente pues lograron sostener pues esa demanda de una población que cada vez crecía más, ¿sí? También hubo un excedente de mano de obra, es decir, la gente del campo pues ya no tenía trabajo por la implementación de maquinaria y nuevas técnicas agrícolas, entonces pues cogió para la ciudad, ¿sí? Y pues fue, digamos, cayó de perlas a las nuevas industrias que estaban surgiendo en las ciudades, porque así como en el campo ya no se necesitaba mano de obra, pues en la ciudad pasaba todo lo contrario, se necesitaba cada vez más mano de obra, ¿sí? También entonces incrementó las rentas de los propietarios rurales, pues básicamente, ¿por qué? Porque si digamos para mi finca de 100 hectáreas yo necesitaba unos 200 empleados, pues con la implementación de las máquinas de la revolución industrial pues ya solo necesitaba yo 30 empleados. Entonces obviamente, ¿sí?, eso disminuyó los costos de producción y aumentó las rentas, es decir, las ganancias que yo obtenía. Entonces digamos ahí también en el campo empezó a aumentar también la productividad y los productores del campo empezaron a ganar más dinero. Bueno, listo. Pues ¿cuál fue la base, ¿sí?, de todo este desarrollo? Pues hay que mirar ese nombre de ese señor que tenemos ahí abajo, James Watt. James Watt era un inventor de origen inglés, por eso es que la revolución industrial empieza, así comienza en Inglaterra. Resulta que este señor, que bueno, de pronto en otra clase vemos un video de resumen, pues fue un inventor que digamos empezó digamos con la construcción de algunas maquinarias digamos para medición, pero el hombre empezó a mirar de que el vapor, ¿sí?, el vapor pues tenía una fuerza que todavía no estaba siendo aprovechada. Entonces él fue el primero en desarrollar el más incipiente o el más básico, llamémoslo así, de los motores a vapor. Pero de ese básico motor a vapor se desarrollaron decenas
o me atrevo a decir que cientos de máquinas más. Aquí vemos un esquemita, ¿sí ven? De en qué consistía ese primer motor a vapor, que consistía solamente de un pistón. Resulta que ese primer motor a vapor que inventó James Watt sirvió para una de las industrias que en su momento era la más importante en Inglaterra. ¿Cuál era esa industria? La industria de la minería. ¿Y qué pasaba? Pues resulta, y es más, ustedes si ven un poco de noticias se han dado cuenta que hace poco hubo una tragedia en Colombia por eso. Resulta que, como ustedes saben, que las minas son subterráneas, es decir, están a decenas y en algunos casos a cientos de metros debajo de la tierra. Pues a veces pasa de que se filtra agua, ¿sí? Y eso pasaba en las minas de Inglaterra. Entonces, antiguamente había bombas mecánicas, ¿cómo se puede decir? No, no eran mecánicas, es decir, eran manuales. Claro que no era que un humano se pusiera ahí a bombear, sino que eran los caballos los que movían esos pistones y bombeaban el agua por fuera de la mina. Entonces eso era altamente ineficiente y en muchos casos pues no lograba prevenir las tragedias de las inundaciones y los derrumbes de las minas. Entonces, ¿qué pasó? Pues el invento de James Watt sirvió para crear una máquina muy eficiente que logró entonces quitar toda esa agua de las minas, y pues eso también hizo que progresara la industria minera y que fuera más segura. Y de ahí en adelante pues vinieron cientos de inventos más a partir de ese invento de este señor James Watt, ¿sí? James Watt, que tuvo una vida trágica. Su esposa murió, o sea, él llegó a ser padre soltero, pero casi cuando estaba en la ruina pues su invento tuvo éxito y logró ser un hombre rico, ¿sí? Aunque casi no lo logra. Entonces ya cuando su invento pudo ser patentado y utilizado, entonces logra recuperar toda la fortuna, porque él invirtió toda la fortuna de su vida precisamente en crear este invento. Bueno, expansión comercial, pues lógicamente, como les decía, pues con la revolución industrial se dio la expansión comercial. ¿Por qué? Porque bueno, aquí ingreso a alguien más. Porque con los nuevos inventos, ¿sí?, en el área del transporte, pues el mundo se fue cada vez modernizando, ¿sí? Entonces uno de los inventos o uno de los muchos inventos pues fue el tren, ¿sí? El tren a vapor. El tren a vapor disminuyó grandemente los tiempos de transporte, ¿sí? Cada vez acercó más a los pueblos, a las ciudades, ¿sí? Aún a los países. También quiero que veamos, no sé si alcanzan a ver ese carrito que se ve ahí en la parte inferior derecha. Como dato curioso, resulta que a principios del año 1900, ¿sí?, un inventor alemán desarrolló un automóvil a vapor que pues fue uno de los logros más grandes de la ingeniería. ¿Saben por qué? Porque resulta que ese auto a vapor logró alcanzar casi los 80 kilómetros por hora, o sea que eso para la época era algo pues brutal, ¿no? ¿Qué pasó? Que como este invento de ese auto a vapor pues llegó a principios del siglo XX, es decir, a principios de 1900, ¿sí?, pues ya se había inventado, ya se empezó a inventar el motor a explosión interna, o el motor, mejor dicho, el motor a gasolina, ¿sí? Entonces pues era mucho más barato pues producir un motor a gasolina que producir un motor a vapor. Pero entonces, para contarles con esta anécdota, que digamos los motores a vapor en esa época estaban tan desarrollados que lograron crear un auto que para la época tenía una velocidad brutal. Bueno, todo este crecimiento del transporte sirvió para la expansión comercial. ¿Por qué? Inglaterra, como ya les decía, ¿sí?, fue la primera potencia textil del mundo, y logró serlo. ¿Por qué? Porque lograba traer muy rápidamente todas sus materias primas. Algo curioso, pues Inglaterra era
la primera potencia textil, pero no tenía la materia prima. Es decir, Inglaterra no producía algodón. ¿Y por qué no producía algodón? Sencillito. Ustedes saben que el algodón es de clima caliente. Inglaterra tiene las 4 estaciones, es decir, tiene principalmente clima frío. Entonces, ¿de dónde traían ellos el algodón? Pues de sus colonias, principalmente de, como lo dice el adagio popular, de la joya de la corona. ¿Cuál era la joya de la corona inglesa? Pues era la India. La India era y todavía es uno de los principales productores de algodón, pero entonces quedaba a miles de kilómetros de Inglaterra. ¿Cómo lograban traer eso? Pues con una gran red de ferrocarriles y muchísimos barcos a vapor. Entonces también precisamente la revolución industrial convirtió a Inglaterra en la primera potencia comercial del mundo. Bueno, el sector textil. Bueno, el sector textil fue uno de los que más se benefició de los nuevos inventos de la revolución industrial. Bueno, yo diría que el primer sector fue el de transporte, obviamente. Entonces, el invento del barco a vapor y el tren a vapor significaron un antes y un después, pero después del sector transporte, el sector que más beneficios y más inventos recibió fue el sector textil. Entonces, ahí podemos ver una foto, bueno, un grabado, perdón, de una fábrica de textiles donde hay una serie de decenas de telares mecánicos que funcionaban con el principio de la máquina de vapor de James Watt, ¿sí? Y pues esto hizo de que la industria textil se convirtiera en una de las más importantes, especialmente para Inglaterra. Entonces, digamos, la industria textil de Inglaterra era como la industria tecnológica para los Estados Unidos, ¿sí? Entonces ustedes saben que todo esto de Facebook, WhatsApp, Intel, todo lo que tiene que ver con tecnología en la actualidad, pues son los gringos los que mandan la parada. En esta época entonces la que mandaba la parada era la industria textil, y quien mandaba la parada o quien estaba a la cabeza de la industria textil pues precisamente era Inglaterra. Bueno, aquí vamos a ver en esta tabla, resumiendo de forma rápida, que a medida que aumentaba la implementación de maquinaria en la industria textil, ¿sí? Entonces cada vez se aumentaba de una manera bestial la importación de algodón por parte de Gran Bretaña. Bueno, si ustedes ven, antes de la revolución industrial, la principal fibra textil era la lana. ¿Por qué? Porque pues Inglaterra lo que sí tenía era ovejas a la lata. Es decir, antes de la revolución industrial, la industria textil de Inglaterra se basaba única y exclusivamente en la lana. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos tenían a la mano. Pero con el desarrollo de la revolución industrial, con el desarrollo del telar mecánico y las demás máquinas a vapor, pues nos vamos dando cuenta que a medida que avanza la revolución industrial, pues se va dejando de un lado la lana y aumenta de forma vertiginosa, ¿no?, la producción de algodón, llegando a ser más del doble que la producción de lana. Bueno, igualmente pues acá tenemos un grabado donde se ve una serie de máquinas a vapor que se utilizan para el hilado. Bueno, el sector siderúrgico. Entonces, como ya les había dicho, el sector siderúrgico pues se volvió importantísimo. ¿Por qué? Porque esas nuevas máquinas estaban fabricadas de metal, ¿sí? Estaban fabricadas de acero, de hierro, de cobre o de aluminio, ¿sí? Así como lo que dicen los chatarreros que compran: cobre, hierro, cobre, aluminio. Entonces esos eran los metales que se utilizaban precisamente en esta época. Y pues la industria siderúrgica fue otra de las industrias grandes que se apoyó también en la industria de la minería, la que les hablaba hace un rato. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, pues los metales son extraídos de las minas. Entonces hay minas de cobre, minas de hierro, minas de, bueno, los diferentes metales. Y pues precisamente el sector siderúrgico fue otro de los sectores que creció grandemente, ¿sí? Porque pues era el que fabricaba las vías, era el que fabricaba, valga la redundancia, las industrias, ¿sí? Era el que fabricaba los trenes, era el que fabricaba los barcos, bueno, etcétera, etcétera.
Bueno, entonces la primera revolución industrial con el tiempo pues fue transmitiéndose o extendiéndose más bien de Inglaterra a otros países. Creo que aquí fue donde quedamos la vez pasada, me parece, ¿sí? Sino que como les digo, como ustedes como que se le olvidan las cositas, por eso pues estamos haciendo el recuento, ¿sí? Entonces, de Gran Bretaña pasó a otros países, ¿sí? Entonces, Bélgica, Francia y Alemania fueron los primeros países en incorporar maquinaria o máquinas de vapor, ¿sí? Y transporte de vapor. Pero pues obviamente fue Gran Bretaña la que fue la cabeza de todo este desarrollo. Pero hubo otros países que empezaron también a recibir estos avances de la revolución industrial. Entonces estaba España, Italia, Austria, Dinamarca, perdón, Suecia y Rusia, ¿sí? Estos países también empezaron a implementar la máquina de vapor, empezaron a industrializar a mecanizar, perdón, el campo, a industrializar las ciudades, ¿sí? A implementar grandes redes de ferrocarriles, y poco a poco pues estos países también fueron logrando un desarrollo económico, y al igual que Inglaterra, pues poco a poco todos estos países fueron pasando de ser países rurales, es decir, donde la mayoría de la población vivía en el campo, a ser países urbanos, es decir, donde la mayoría de población vive en las ciudades. Entonces, todos estos cambios se dieron también en estos otros países. Bueno, fuera de Europa, entonces fuera de Europa, Estados Unidos también empieza a convertirse en uno de los líderes, ¿sí? De la revolución industrial, ¿sí? Entonces aquí podemos ver fotos de lo que sería el puerto de Nueva York, lleno de industrias, ¿sí? Lleno de fábricas, y que están ahí cerca a los puertos. ¿Por qué? Para poder mandar sus productos también fuera de los Estados Unidos. Japón, ¿sí? Japón, cuando se da cuenta, ¿sí? Cómo Inglaterra y cómo los mismos Estados Unidos empieza a desarrollarse tanto su industria, ¿sí? Pues Japón dice no, o sea, nosotros éramos un gran imperio, pero últimamente otros países nos están ganando. Entonces ellos empiezan a mirar, bueno, ¿cuál es el secreto de estos países? No, pues el secreto es las diferentes máquinas de la revolución industrial. Es decir, tenemos que dejar de ser un país meramente agrícola para ser un país industrializado. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? Llaman asesores de los países industrializados. Pues principalmente llamaron de dos, ¿sí? De Inglaterra y de Estados Unidos, ¿sí? Entonces de Inglaterra y de Estados Unidos les dicen, vengan, vengan para acá, tráiganos esas máquinas, tráiganos esos avances y ayúdenos a ser un país moderno, ¿sí? Precisamente pues esto se da durante la era Meiji, ¿sí? ¿Qué pasa? Como en esa época Japón estaba regida todavía por emperadores. Entonces digamos, cuando había varios emperadores de una línea de familia, se le llamaba la era, ¿sí? Entonces en este caso estábamos durante la era Meiji, es decir, todos los emperadores de Japón eran de esta familia Meiji, ¿sí? Que precisamente fueron de los emperadores que más trataron de meter a Japón en la modernidad, es decir, que Japón pasara de ser un país prácticamente feudal, ¿sí? A ser uno de los países avanzados y modernos. Bueno, ahora sí llegamos al tema que quería yo tratar hoy, sino que antes quería hacer precisamente este recorderis, porque a ustedes se les va olvidando las cosas, que es la segunda revolución industrial, ¿sí? Que digamos acabó de desarrollar al mundo, ¿sí? Y vemos entonces en esta imagen toda una serie de nuevos inventos, ¿sí? Entonces vemos algunos que ya son conocidos, por ejemplo, como cuáles, como el tren, ¿sí? Pero vemos otros que no veíamos en la primera revolución industrial. Pregunto, ¿alguien sabe
¿cómo se llama? No sé si alcanzan a ver ese globo gigante, ¿sí? Que podemos ver dos imágenes ahí. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llamó ese medio de transporte? ¿Alguno sabe o ninguno? ¿Ninguno? Bueno, como ninguno responde, entonces supongo que no. Listo, resulta que este medio de transporte se conoció como el Zeppelin, ¿sí? Entonces el Zeppelin era un globo, ¿sí? Gigante que tenía bueno, no sé cómo se llamará, bueno, tenía una parte, ¿sí? Una góndola, llamémosla así, que era donde se transportaban pues decenas de personas y tenía un motor, precisamente un motor a gasolina o diésel, que era el que lo impulsaba. Entonces este fue el primer medio de transporte aéreo, ¿sí? Que se inventó. También pues a finales de la primera revolución industrial se da un nuevo invento, que es el avión, ¿sí? Entonces el avión también marca un antes y un después, porque el avión empieza a ser también uno de los medios de transporte importantes y que cada vez disminuye más los tiempos de transporte. Y por último podemos ahí a ver los primeros automóviles, ¿no? Entonces vemos los primeros automóviles que funcionan con un motor a combustión interna, ¿sí? Y esa combustión interna era desarrollada precisamente por un motor que funcionaba a gasolina o a diésel, ¿sí? Entonces, así como el motor o el combustible de la primera revolución industrial fue el carbón y el vapor, ¿sí? El combustible, y eso ténganlo muy en cuenta y si quieren anótenlo, de la segunda revolución industrial fue el petróleo y la electricidad, ¿sí? O sea, las bases, ¿sí?, energéticas de esta segunda revolución industrial fue el petróleo y sus derivados, es decir, gasolina y diésel, y la electricidad. Bueno, de pronto ya se ve muy pequeño ahorita, pero más adelante vamos a ver estos personajes importantes. Resulta que durante la segunda revolución industrial se perfeccionan aún más muchos inventos de comunicaciones. De pronto ahí no se alcanza a ver, pero en una imagen en la parte superior izquierda se ve un señor como hablando por un teléfono, ¿sí? Resulta que en la segunda revolución industrial surge precisamente el invento del teléfono, desarrollado por Alexander Graham Bell, ¿sí? Alexander Graham Bell fue un inventor alemán y él es el padre de la telefonía moderna, ¿sí? ¿Qué pasó? Durante la primera revolución industrial tuvimos, bueno, la clave pasada no les dije ahorita, no, pero ya les repito, durante la primera revolución industrial tuvimos el telégrafo, ¿sí? El telégrafo, que era un sistema de comunicación que funcionaba con el lenguaje Morse, ¿sí? Que consistía en ceros y unos, ¿sí? Y era un medio de comunicación que permitía la comunicación instantánea entre grandes distancias. Es más, se lograron tender miles de kilómetros de cable telegráfico por el océano, y eso logró comunicar a Inglaterra, por ejemplo, con el continente africano, ¿sí? Entonces, así como el telégrafo fue uno de los grandes inventos de comunicaciones de la primera revolución industrial, el teléfono fue el gran invento de comunicación de la segunda revolución industrial. Ahí también al lado de la imagen de este señor vemos a otro inventor importante, Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison es el padre de la electricidad, ¿sí? Y sobre todo lo que conocemos como la corriente alterna, ¿sí? Bueno, acá entonces vamos a ver qué pasó durante la segunda revolución industrial. Entonces la primera la primera fase más bien de la revolución industrial fue liderada precisamente por Inglaterra, ¿sí? O sea, indudablemente. Pero la segunda, ¿sí?, la segunda fase de la revolución industrial, Inglaterra deja de ser ese líder, ¿sí? Y
empieza a pasar a cabeza de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque básicamente en Estados Unidos se desarrollan los principales inventos, ¿sí?, de la revolución industrial. Bueno, ojo, el motor a explosión interna pues no se inventa en los Estados Unidos, se inventa por allá en Alemania. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos sí fue el que perfeccionó el invento del motor a combustión interna. También Estados Unidos es el primero en poner plantas hidroeléctricas, es decir, plantas donde se produce, o industrias, porque de pronto digo plantas y piensan en vegetales, no, en poner industrias, ¿sí?, o fábricas donde se producía la energía por medio del agua, ¿sí? Entonces por eso Estados Unidos se coloca a la cabeza, porque logra mejorar el motor a combustión interna, logra entonces mejorar la producción de electricidad, ¿sí? Y además pues logra, como les decía, con este inventor Thomas Alva Edison, inventar la bombilla eléctrica, ¿sí? Y la bombilla eléctrica también marca un antes y un después en el mundo, ¿sí? Y lógicamente, si ustedes ven la imagencita de abajo, surge una nueva industria, que es la industria del petróleo, que pues pasa algo curioso. Resulta que cuando recién se descubre el petróleo, pues resulta que Estados Unidos se convirtió en el principal productor mundial de petróleo, ¿sí? ¿Y por qué digo que es curioso? Porque ustedes saben que en la actualidad pues Estados Unidos no es el principal productor de petróleo, pero sí es el principal consumidor de petróleo. Es decir, Estados Unidos le compra petróleo a todo el mundo, ¿sí? Entonces, pues en esta época la industria petrolera en los Estados Unidos, que ahí podemos ver unas torres de extracción ahí en la parte inferior, unas torres de extracción petrolera donde hay un taladro y una bomba, ¿sí?, que va, valga la redundancia, bombeando el petróleo y lo va almacenando en esos silos, no sé si los alcanzan a ver, que están ahí a un lado de esas torres. Y pues todo esto, ¿para qué era? Precisamente para el invento que tenemos arriba, para el automóvil, ¿sí? Es decir, el automóvil se convirtió en el invento insignia de la segunda revolución industrial. Es decir, así como en la primera revolución industrial fue el tren, ¿sí?, y el barco a vapor, en la segunda revolución industrial entonces el invento insignia, ¿sí?, fue precisamente el automóvil, y eso pues generó o impulsó toda la industria del petróleo, que como les digo, en esta época Estados Unidos pues era o estaba a la cabeza de la industria petrolera, y esas grandes petroleras que vemos ahora, la Shell, la Mobil, la Texaco, bueno, etcétera, etcétera, la BP, todas estas precisamente surgen durante esta segunda revolución industrial. Bueno, aquí vemos entonces las nuevas fuentes de energía. Entonces el petróleo, ¿sí?, y la electricidad. Bueno, aquí vemos a los dos padres de la electricidad. Uno, el padre de la corriente directa, y otro, el padre de la corriente alterna. Entonces, en la parte izquierda, ese viejito es Thomas Alva Edison, padre de la corriente alterna, y por el otro tenemos uno de los más grandes inventores que lastimosamente pues él terminó pobre y en la locura, que es Nikola Tesla, ¿sí? Nikola Tesla también se puede considerar el padre no de la corriente alterna, sino de la corriente directa, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. Nikola Tesla, que era de origen alemán pero se fue a vivir a los Estados Unidos, hizo un invento que imagínense que hasta ahora lo lograron entenderlo y perfeccionarlo. Él logró la transmisión de electricidad inalámbrica, es decir, que la electricidad se transmitiera de forma inalámbrica. O sea, él realizó ese invento, ¿sí? Y realizó cientos de inventos que lastimosamente pues él poco a poco pues fue perdiendo la cordura, ¿sí? Nikola Tesla pues él sufría de un trastorno que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, Nikola Tesla se lavaba las manos, o sea, parecía que estuviera en esta época, se lavaba las manos cientos de veces en el día, ¿sí? Era un obsesionado por la limpieza,
¿sí? También mandaba de que su casa fuera limpiada varias veces porque pues eso hacía parte también de su trastorno obsesivo compulsivo, y a pesar de ser uno de los más grandes inventores del siglo XX, y como le digo, y como les decía, desarrollar la transmisión de energía de electricidad inalámbrica, que hasta ahora, digamos, el hombre logró desarrollar y entender eso, pues lastimosamente no tuvo el éxito que sí tuvo Tomás Alva Edison con sus inventos. Y lo otro también es que Tomás Alva Edison logró crear toda una, ¿cómo diría la palabra? Un monopolio. Es decir, él logró monopolizar toda la industria de la electricidad porque él contrataba muchos otros inventores, ¿sí? Y él les pagaba un salario. Entonces, digamos, cuando esos inventores inventaban algo nuevo, pues él patentaba ese invento de ese inventor a nombre de su empresa, ¿sí? Entonces eso sirvió para que Tomás Alva Edison construyera todo un emporio, todo un imperio, ¿sí? De lo que eran los diferentes inventos que funcionaban con electricidad. Y abajo vemos entonces cómo se fabricaba un auto. Entonces ahí tenemos lo que se conoce como una línea de producción, ¿sí? Una línea de producción, y cómo poco a poco se va construyendo un automóvil, ¿sí? Entonces ese fue otro también de los... Bueno, entonces, listo. Estos fueron los dos grandes fuentes de energía, los dos grandes motores desarrolladores de la segunda revolución industrial. Entonces, el petróleo y la electricidad. Entonces, arriba tenemos los dos padres de la electricidad, Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. Y abajo, entonces, tenemos una foto de lo que sería la línea de producción. Y en cuanto a la industria automotriz, surge un señor cuyo apellido les debe sonar conocido, que es Henry Ford, ¿sí? Henry Ford es precisamente el padre de los automóviles Ford. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que él se inventa que transforma toda la industria, no solamente automotriz, sino toda la industria mundial. Bueno, listo. Estos son los nuevos sectores que se desarrollan precisamente después de la segunda revolución industrial. Acordémonos que los dos sectores base, ¿sí? Los dos sectores que fundamentaron la primera revolución industrial, ¿cuáles fueron? Primero, el sector textil, y segundo, el sector siderúrgico, es decir, la industria de las telas y la ropa y la industria del acero. Fueron las dos más importantes industrias de la primera revolución, pero con la segunda revolución industrial surgen nuevos sectores. Primero, la industria química, ¿sí? Ustedes, bueno, ¿les suena este nombre? Alfred Nobel. ¿Les suena ese nombre a ustedes? Pues resulta que Alfred Nobel fue el inventor de la nitroglicerina, o lo que se conoce también como la dinamita, ¿sí? Resulta que Alfred Nobel pues era un químico, ¿sí? Europeo, que inventó la dinamita, ¿sí? Él la inventó pues no con el propósito de ser un implemento destructivo, sino con el propósito de pues ser un apoyo a la industria de la minería y otras industrias pues que necesitaban, bueno, por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando se necesitaba hacer un túnel, ¿sí? Pues excavarlo era sumamente complicado. ¿Qué era lo más rápido? Pues colocar una serie de explosivos, ¿sí? Que demolieran e hicieran más fácil excavar. Pero ¿qué pasó? Pues él se dio cuenta que con el tiempo su invento de la dinamita, ¿sí? O la nitroglicerina, ¿qué pasó? Pues fue utilizada en la guerra, y sobre todo cuando llega la Primera Guerra Mundial, pues él se da cuenta como su invento, cuyo fin, o sea, él no lo creó para destruir, se convirtió en una herramienta de destrucción. ¿Qué pasa? Pues Alfred Nobel, digamos, le dio un gran cargo de conciencia por eso. Entonces él creó con su propio dinero, con su propia plata,
los famosos premios Nobel. Entonces dijo, bueno, yo voy a premiar en estos premios a todos los inventores, a todos los científicos que trabajan por mejorar la humanidad, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues actualmente los premios Nobel son los premios más importantes a nivel científico, que ya obviamente pues ya son patrocinados por varios países del mundo, ya no son patrocinados por un solo señor como fue en su primer momento Alfred Nobel, sino que son patrocinados por varios gobiernos. Entonces se premia el premio Nobel de Química, el premio Nobel de Física, el premio Nobel de Medicina, el premio Nobel de Microbiología, bueno, etcétera, etcétera, para aquellos científicos que... y el premio Nobel de la Paz, ¿no? Para aquellos científicos, aquellas personas que trabajan por mejorar al mundo. Bueno, entonces pues quería hacer pues este paréntesis acá para hablar un poco pues precisamente de Alfred Nobel. Bueno, también surgieron la industria de los abonos químicos, ¿sí? Los medicamentos, las fibras artificiales, especialmente el nylon, perdón, y el caucho, ¿sí? Entonces toda esta industria química, ¿sí? Que aporta nuevos inventos y y nuevas formas, digamos, de desarrollo científico se desarrolló precisamente durante la segunda revolución industrial. Entonces, por ejemplo, farmacéuticas como Bayer, ¿sí? Quien no ha escuchado de Bayer, la famosa aspirina, precisamente surgen en esta época, ¿sí? Industrias como Nestlé, ¿sí? Que es una de las industrias o de las marcas alimenticias más grandes del mundo, ¿sí? Surgen precisamente en esta época, ¿sí? Otras empresas como DuPont o otras que trabajan el caucho, todas esas empresas que utilizaban o que producían, perdón, productos químicos de una forma u otra surgen durante esta segunda revolución industrial. También surge una nueva industria siderúrgica, ¿sí? Entonces, antiguamente solo se trabajaba el hierro o el acero, pero aquí empieza a desarrollarse, digamos, va de la mano la industria química y la industria siderúrgica y empieza a surgir lo que son las aleaciones de metales, ¿sí? Por ejemplo, el acero inoxidable no es acero solito, sino que es una aleación de metales que permite entonces que el acero no se oxide, ¿sí? Precisamente, pues eso es inventado en esta época de la alianza entre la industria química y la industria siderúrgica, donde se descubren nuevos metales y se empiezan a mezclar esos metales en lo que se conoce como aleaciones, y entonces se crean nuevos metales con nuevas propiedades, como cuáles, por ejemplo esa, un acero que ya no se oxida. Entonces empiezan ya no solamente a producir acero, ¿sí? Sino está el hierro, el aluminio, la baquelita, bueno, etcétera, etcétera, muchos metales más que empiezan entonces a desarrollar también la industria siderúrgica, la industria de los metales. Y en la industria alimentaria, pues también se da un avance grandísimo, que es la industria de las conservas, ¿sí? Entonces, antes de esta industria, pues la comida tenía que ser refrigerada, ¿sí? Si uno no quería que se dañara la comida, pues se iba a la plaza de mercado, ¿sí? O al mercado donde llegaban los productos campesinos, y pues tenía uno que o gastar eso rápido o meterlo a la nevera. Pero entonces en muchos países, especialmente en Europa, muchos empiezan a decir, bueno, ¿cómo podemos conservar, por ejemplo, los pepinos? ¿Sí? ¿Cómo podemos conservar la fruta? Entonces se empieza a desarrollar esta industria de las conservas, ¿sí? Conservas que al principio eran en vidrio, pero precisamente con estos nuevos metales empiezan a hacer conservas en latas, ¿sí? Y también se empieza a desarrollar la industria de las, aquí le dice frigorífico, pero para que como que nos suene más, a lo nuestro, la industria de las carnes frías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las salchichas, los salchichones, el chorizo, la mortadela, bueno, todo eso que conocemos ahora como carnes frías también es una industria
que se desarrolla precisamente durante la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque precisamente la industria química genera lo que se llaman los conservantes químicos. Ustedes saben que pues la comida que nosotros consumimos enlatada, uy, llegó tarde la señorita Mariana. Bueno, la comida que nosotros consumimos enlatada, ¿sí? Esa comida se le echan conservantes, ¿para qué? Para que no se dañe, ¿sí? Entonces precisamente pues esos químicos que ayudan a conservar el benzoato de sodio, el sorbato de potasio, bueno, esos se inventaron precisamente durante la segunda revolución industrial y permitió entonces desarrollar esta industria de los alimentos, ¿cómo dice? De las conservas, ¿no? Y acá surge también lo que les decía yo hace un rato, la industria de Nestlé, ¿sí? Entonces estos son los nuevos sectores de la industria que, como ustedes ven, uno apoya al otro, sencillito. Entonces, para la lata, primero, pues gracias a la industria siderúrgica se crean unas nuevas aleaciones de metales que hace de que la lata sea más liviana, ¿sí? Sea resistente a la corrosión, es decir, que si yo le echo ahí digamos un jugo de arándanos, pues no se me va a oxidar la lata, ¿sí? Y gracias a la industria química pues logro ponerle un conservante químico que va a hacer de que ese jugo de arándano, ¿sí? O que ese arándano en conserva pues no se dañe. Entonces si ven ahí como una industria ayudó al desarrollo de la otra. Bueno, aquí vamos a ver precisamente algunos ejemplos. Entonces la industria química produjo la dinamita, que acuerde que fue inventada por Alfred Nobel. Ya les dije la historia de Alfred Nobel, entonces no me voy a detener ahí. La industria de los fertilizantes artificiales, los colorantes textiles, ¿sí? Que eso es algo importante. Antes de la segunda revolución industrial, pues la ropa era muy aburrida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ropa pues no tenía colores, ¿sí? Prácticamente era varios tonos de grises y varios tonos de blanco, ¿sí? Pero entonces ya con el desarrollo de la industria química ya se empiezan a desarrollar colorantes textiles y por primera vez vemos que la ropa tiene gran color, ¿sí? También se empieza a desarrollar la industria farmacéutica, ¿sí? Y como les digo, aquí surge una de las empresas que todavía la tenemos desde esa época, que es Bayer, ¿sí? Resulta que Bayer es la industria que patentó la aspirina. Es más, este señor, que no me acuerdo el nombre, pero obviamente su apellido era Bayer, de origen alemán, él es el que inventa la aspirina y se convierte en uno de los inventos farmacéuticos más importantes del mundo. Porque ustedes saben que cuando uno tiene un dolor o cuando uno tiene malestar, pues lo primero que le mandan tomar es una aspirina. Bueno, ahora es el famoso acetaminofén, pero en esta época era la aspirina, ¿sí? Entonces aquí vemos todo el desarrollo que tuvo la industria química. También tenemos la industria de los metales, ¿sí? Entonces cada vez se hacían metales de mejor calidad y de menor costo, es decir, cada vez se hacían metales más fuertes y que eran menos gruesos, ¿sí? También metales que eran inoxidables. También se crea, por ejemplo, el acero cromado, ¿sí? El acero inoxidable, el aluminio, ¿sí? Que sirve pues precisamente para industrias como la industria armamentística, la industria automotriz o la industria aeronáutica, por ejemplo. Si no se hubiera desarrollado perdón, el aluminio, no se hubiera podido desarrollar la industria aeronáutica. ¿Por qué? Porque los aviones para que ustedes sepan, no están fabricados de acero. Es decir, si un avión se fabricara de acero, pues básicamente el peso no lo dejaría volar, ¿sí? Entonces, ¿de qué están fabricados los aviones? Los aviones están fabricados de aluminio, ¿sí? El aluminio es tan resistente como el acero, pero muchísimo más liviano. Entonces, gracias a este desarrollo de la industria siderúrgica o la industria metalúrgica durante la segunda revolución industrial, pues precisamente fue que se pudo crear también la industria aeronáutica gracias al invento a la producción, ¿no? De el aluminio y sobre todo lo que se conoce como el aluminio
aeronáutico. Bueno, y la industria alimenticia, entonces ahí vemos un ejemplo de una lata de conservas de la época, que la podemos ver ahí al lado superior derecho, y en la parte inferior también podemos ver una serie de muchos otros alimentos que vienen en conserva. Entonces eso permitió también que los alimentos pudieran ser transportados y pudieran durar ya no solo días, sino que pudieran durar semanas y hasta meses, ¿sí? Entonces, y también se creó la industria de los frigoríficos, o lo que conocemos como la industria de las carnes frías. Entonces la salchicha, el chorizo, el salchichón, la mortadela, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también sirvió para digamos, los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque digamos, si había trabajadores que trabajaban en lugares muy apartados, que no había, digamos, una forma fácil de conseguir comida, pues ¿qué pasaba? Ellos llevaban, perdón, pues esta comida enlatada, ¿sí? Esta comida enlatada, y les permitía entonces tener toda su comida sin necesidad de refrigerarla, sin necesidad de salarla, ¿sí? Entonces eso permitió también que muchas industrias se extendieran hacia otros territorios, y que cuyos trabajadores pues pudieran tener alimento de manera fácil. Bueno, y aquí vemos entonces también lo que les iba a decir hace un rato, de el aporte que tuvo Henry Ford para la industria moderna. Entonces, durante la segunda revolución industrial surgen estas dos formas de organización del trabajo. Aquí vemos estos dos señores, el de perdón, el de la derecha es Henry Ford, ¿sí? Y el de la izquierda es John Taylor, ¿sí? Cada uno de ellos aportó de manera distinta a la industria automotriz, pero sus inventos o sus aportes pasaron de la industria automotriz a el resto de la industria. Por ejemplo, John Taylor, ¿qué hizo? Buscó la organización científica del proceso productivo, ¿sí? A través de la especialización y la estandarización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, John Taylor dijo, no, pues vamos a definir en por ejemplo, si somos una industria de, pongámosle que, de gaseosas, ¿sí? Entonces vamos a estandarizar, ¿sí?, la forma en que se fabrica la gaseosa, es decir, para que toda la industria de la gaseosa se rija por estos estándares, ¿sí? Entonces, digamos, como todas las industrias van a tener la misma forma de producir unos empaques muy similares, pues eso también va a disminuir los costos de producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si uno mira, por ejemplo, las latas digamos, de atún, o de conservas, en la actualidad, ustedes se dan cuenta que todas son prácticamente iguales, ¿sí? Tienen el mismo sistema de apertura, tienen, digamos, el mismo diseño. Pues eso fue una de las cosas que incorporó pues John Taylor, ¿sí? Porque él dijo, listo, al incorporar esta estandarización, pues para la industria va a ser más fácil producir, ¿sí? Entonces no hay que, digamos, desarrollar 20 tipos distintos de latas, ¿sí?, 20 tipos distintos de botellas, sino que se va a estandarizar el empaque y el proceso de producción. Y el otro aporte importante fue el de Henry Ford. Henry Ford entonces crea lo que se conoce como la línea de producción, ¿sí?, o la producción en serie. Bueno, les voy a tratar de explicarles. Resulta que Henry Ford, cuando empieza en su fábrica, pues los automóviles eran muy demorados de hacer y muy caros, ¿sí? Es decir, solo los ricos podían tener un auto. Entonces Henry Ford se empieza a preguntar, bueno, hombre, yo quiero ampliar mi mercado, yo quiero que los automóviles sean más asequibles a cada vez un mayor número de personas, entonces necesito inventar la forma de reducir costos de producción. Resulta que al inicio la fábrica de Ford, pues un auto estaba solamente en una estación de trabajo, es decir, un auto estaba estático en un lugar, ¿sí? Estaba estático en un lugar, y resulta que en ese lugar se encontraban unos
10 o 15 trabajadores armando ese auto. ¿Qué pasa? Todos esos trabajadores tenían que ser técnicos, ¿sí? Tenían que ser técnicos y saber algo de mecánica automotriz. Bueno, acá me devolví, no sé si a otra diapositiva para que veamos la imagen de abajo, ¿sí? Entonces Henry Ford dijo, bueno, ¿qué tal si ese auto está en movimiento? Entonces ya no está en una estación fija, sino que en una cadena o una línea de producción ese auto va avanzando de un lugar a un lugar y en cada lugar se va armando una parte. Entonces si alcanzan a ver la imagen del carro que va en una banda transportadora. Entonces, por ejemplo, en este lugar, si ustedes se dan cuenta ahí, se le están colocando las llantas, ¿cierto? En otro lugar se le colocaba el motor. En otro lugar, entonces, se le colocaba la tapicería, ¿sí? En otro lugar se le colocaba los vidrios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como estaba en constante movimiento este automóvil, entonces, pues, digamos, ya no estaba en una estación fija, sino que iba en constante movimiento, pues esto permitía que fuera más eficiente la construcción. Y segundo, pues también, pues esto permitió de que se disminuyeran los costos de producción. ¿Por qué? Porque resulta que Henry Ford ya no necesitaba contratar a esos 15 o 20 ingenieros, ¿sí? Y técnicos automotrices. ¿Por qué? Porque para colocar una llanta usted no necesitaba ser un técnico o un ingeniero, ¿sí? Usted simplemente necesitaba saber cómo colocar una llanta, ¿sí? Para colocar un vidrio, pues usted no necesitaba ser un técnico, sino necesitaba simplemente cómo colocar un vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Henry Ford cada vez contrató más empleados que eran no cualificados, es decir, que no tenían un título en técnico automotriz o mecánico automotriz o ingeniero automotriz. Perdón, entonces eso disminuyó sus costos de producción, ¿sí? Eso disminuyó sus costos de producción y eso hizo entonces que fuera mucho más rápido y mucho más fácil producir. Pongo un ejemplo, sigamos si en un día con la antigua forma de producir en una estación fija con esas 15 personas armando ese carro, un solo carro, digamos Henry Ford producía 10 carros al día. Con esta nueva forma, ¿sí?, de la línea de producción y la producción en serie, entonces Henry Ford ya producía 50 autos al día, es decir, se quintuplicó la producción. Entonces, como quintuplicó la producción, pues así mismo disminuyeron los costos de producción. Entonces Henry Ford logró lo que él quería, que todo mundo pudiera adquirir un carro, porque un carro, pues al bajar el costo de producirlo, bajó su costo final. Entonces ya no se convirtió en un artículo de lujo, sino que todo mundo pudo tener un auto. Es más, Henry Ford promovía que sus mismos empleados pues compraran un auto Ford. Entonces ya como era mucho más barato, aún los mismos empleados de Ford podían tener un auto Ford, y eso es lo que se convirtió en el estándar de la industria hasta ahora. Por ejemplo, si ustedes alguna vez ven algún video de alguna fábrica de pronto que vean por ahí, ustedes se dan cuenta que siempre hay una banda transportadora, por poner un ejemplo, ramo. Entonces en una parte de la banda está el ponqué, en otra parte se corta, en otra parte se empaca, ¿sí? Entonces ese modelo de que el producto siempre está en constante movimiento, ¿sí?, y que en cada estación se realiza algo distinto, fue creado por Henry Ford y todavía sigue siendo el estándar de la industria hasta ahora. Bueno, también se crearon nuevas formas de capital. ¿Cuáles fueron esas nuevas formas de capital? Primero, los bancos, ¿sí? No era que no hubiera bancos antes de la segunda revolución industrial, sino que los bancos realmente pues eran no tan grandes, ¿sí? Y algo importante, durante la segunda revolución industrial surge lo que se conoce como la banca internacional, ¿sí? Es decir, un banco de Inglaterra ya no pasa a ser solo de Inglaterra, sino que ese banco de Inglaterra tiene sedes en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Suecia, ¿sí?, en el Cairo, en Nueva York, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
que los bancos se vuelven bancos internacionales, ¿sí? ¿Y por qué se vuelven tan importantes los bancos? ¿Por qué? Porque esta industria pues cada vez necesita más capital. Por ejemplo, Henry Ford, cuando desarrolló esto de la cadena de producción y la producción en serie que les expliqué hace un rato, pues él necesitó pues ampliar su planta de producción, sí, ampliar su fábrica. Y para ampliar su fábrica, pues él necesitó pedir un crédito. ¿A quién le necesitó pedir el crédito? Pues a un banco. Entonces todas las industrias, ¿sí?, pues necesitaban créditos de los bancos. Entonces los bancos cada vez tenían más y más y más dinero, ¿sí? Porque pues las fábricas necesitaban préstamos para invertir. ¿Invertir en qué? En mejorar su producción. Y lo otro, entonces, fueron las sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues Ford, igualmente pongo el ejemplo de Ford, pues con el tiempo se dio cuenta que su industria se estaba volviendo extremadamente grande y que él no alcanzaba a inyectarle capital para el crecimiento que tenía su industria. Entonces, ¿qué pasó? Pues él decidió, bueno, él y otros industriales, lógicamente, decidieron pues tener más socios, ¿sí?, más accionistas. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente, obviamente de dinero, pues empezó a invertir en esta industria de Ford, en la industria de Nestlé, en las diferentes industrias, y se crearon lo que se conoce como las sociedades anónimas, ¿sí?, que aún pues se mantiene hasta la actualidad. Por ejemplo, muchas veces se nos habla del dueño de Bavaria o del dueño de Ramo. Bueno, algo que debemos entender, si bien digamos hay un dueño, él aunque suene paradójico, no es que sea el dueño total, sino que existe una serie de accionistas, es decir, gente que ha invertido en la industria de este señor, ¿sí? Entonces, digamos, aunque él sea la cabeza de la industria, hay otros dueños, es decir, otros accionistas, y eso se conoce también como las sociedades anónimas, es decir, una empresa que, digamos, si bien está a la cabeza de una persona, pues hay muchos otros accionistas, ¿sí?, que han aportado a esta industria. Bueno, chicos, como no quiero también de pronto acá extenderme mucho, ni aburrirlos a ustedes, ¿sí?